En este tutorial vamos a explicar cómo se instala, dónde se instala y qué función tiene el detector de cortina. Habitualmente no se instalan muchos, pero son buenas opciones para puertas y ventanas o incluso fachadas de casas. Para ello vamos a utilizar un detector tipo cortina de la marca Maximum, pero hay muchas otras marcas con las mismas características. Una batería de 12 voltios 7 amperios para alimentar el sensor y un multímetro o polímetro para comprobar el funcionamiento del detector. ¿Dónde se instala el detector? Como muestra la imagen, se puede instalar de varias formas. 1. Instalación en ventanas y puertas. Y 2. Instalación en fachadas de la vivienda o negocio. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de instalación. Instalación de detector. Como se ve en el dibujo, este sensor tiene el contacto de alarma, el contacto de enmascaramiento y el contacto de tamper en paralelo internamente, con lo cual, dependiendo de la marca, de la central de alarmas y el modelo se podrá conectar de una forma u otra. En este caso vamos a poner cada contacto como si fuese una zona y será una resistencia de 4K7 para el contacto de alarma, una resistencia de 2K2 para el contacto de enmascaramiento y una resistencia de 1K para el contacto de tamper. Bueno, aquí tengo el sensor abierto, ¿vale? Y aquí hemos conectado ya la alimentación, el negativo, el positivo, el común, y aquí ven que están puestas una resistencia, otra resistencia y otra resistencia, porque internamente van conectados en paralelo las conexiones, ¿de acuerdo? Ahora voy a dar la alimentación y vamos a ver cómo funciona este sensor. Bueno, aquí podemos ver que tenemos el multímetro, ¿de acuerdo? Y el sensor. Ahora mismo está en reposo el sensor y me da 4K7, es decir, se hará zona de alarma. Si yo ahora me muevo, me está detectando, con lo cual se queda el circuito abierto. Si yo me quedo otra vez en reposo, me da otra vez 4K7. Si me vuelvo a mover, me vuelve a detectar. Ustedes pueden ver aquí este LED que se enciende cuando está en rojo, cuando me detecta, con lo cual me ha detectado y ahora me quedo en reposo y 4K7. Ahora vamos a probar el enmascaramiento, ¿de acuerdo? Vamos a conectarlo. Nos tiene que dar una resistencia de 2K2. Aquí lo tenemos. Ahora, para comprobar el enmascaramiento, voy a poner la mano delante, empezar a parpadear el LED del sensor en la parte de arriba, como ustedes ven. Vamos a ver. Y se ha abierto porque ha detectado el antienmascaramiento. Ahora yo quito la mano y teóricamente tiene que volver otra vez al reposo. Se tiene que cerrar el circuito cuando reconozca que hay un enmascaramiento y tiene que dar otra vez nuevamente la resistencia de 2K2. Aquí estamos viendo que está volviendo a la resistencia de 2K2. Lo vuelvo a poner la mano, tapando el sensor, hace un chequeo y cuando se da cuenta que está enmascarado, pues se abre nuevamente el circuito. Esto no es al instante, esto es muchas veces porque puede que haya algún objeto o cualquier cosa, algún mosquito delante y no puede ser en el momento. Pero han podido comprobar que otra vez está el circuito abierto. Quito la mano y ahora tendrá que volver otra vez al circuito cerrado y leyendo la resistencia de 2K2. Vamos a ver que reconozca ya nuevamente las distancias, de que no está enmascarado. Y ahora vamos a probar el tamper, que al abrirlo ahora mismo tiene una resistencia de 1K y al abrirlo nos dará el circuito abierto. Vamos a ver que muchas veces estará un poquitín el antienmascaramiento. Volver al reposo.
Vale, ya ha vuelto otra vez el 2K2. Aquí como vemos ya tiene 2K2. Ahora vamos a cambiar y vamos a poner para que sea 1K y sea el tamper. Vamos a ver. Aquí como vemos tiene un K. Ahora si yo abro el sensor, vamos a ver. Si yo abro el sensor, se me pone el circuito abierto. Lo vuelvo a cerrar y me da resistencia de 1K. Lo vuelvo a abrir y circuito abierto. Lo vuelvo a cerrar y me da la resistencia de 1K que le habíamos puesto, con lo cual funciona correctamente. Este tipo de sensor, la verdad es que para mí es bastante bien, para puertas y ventanas sobre todo, y si lo quieren poner una fachada que no sea muy larga, que cubra aproximadamente de unos 10 a 15 metros, funciona también bastante bien. ¿Por qué? Porque muchas veces en los jardines, que si hay perros, gatos o cualquier cosa de esas, pues siempre tienen barreras perimetrales o detectores de exterior, pues siempre da bastante más falsas alarmas, que estos detectores, como están pegados a la pared, es más difícil que el gato justamente vaya digamos, al lado de la pared. ¿Qué función tiene el detector? La función del detector es proteger ventanas y puertas, o incluso la fachada de la vivienda, sin tener que poner barreras perimetrales o sensores de exterior, que muchas veces crean falsas alarmas por animales salvajes o domésticos. Aquí termina este tutorial. Espero que les sirva la explicación y este tipo de sensor. No es muy común verlo instalado, pero es muchísimo más fiable que barreras perimetrales o sensores de exterior, ya que al estar situado en puertas y ventanas es mucho más difícil que se produzcan falsas alarmas. Yo personalmente lo recomiendo, es un sistema muy fiable. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.